clase es una clase especial, es una clase sobre metodología, ¿sí? Es una clase que en principio no íbamos a haber dado, ¿lo ven? Lo vamos a dar porque durante el proceso de trabajo, o en el trabajo con respecto a sus proyectos de investigación, ustedes me transmitieron la necesidad, o me transmitieron que sentían la necesidad de, ¿cómo se llama?, de tener un poquito de orientación en torno a la metodología, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Y por lo tanto esta es una clase que yo no quiero repetir, porque es una clase que en años sucesivos me puedo ahorrar. ¿Cómo? Grabando. Por lo tanto la voy a grabar y la voy a subir al campus virtual para que primero este grupo de la tarde la tengan disponible y segundo, de aquí en adelante, cada vez que yo imparta esta asignatura, subiré esta clase para no tener que dar. Es un poco de ventaja. ¿Alguna duda al respecto? Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. En las últimas clases prácticas abordamos ya la necesidad de un diseño metodológico que diera cuenta de nuestros objetivos. ¿Se recuerdan? ¿Vale? Ustedes en sus grupos tienen ya definidos los objetivos, tanto los generales como los específicos, por supuesto el tema de investigación, y el paso que dimos fue: vamos a ver qué diseño metodológico es necesario para abordar estos objetivos. ¿Se recuerdan? ¿Vale? Bien, en ese punto todos, absolutamente todos los grupos manifestaron que no les vendría mal una clase para contextualizar qué es esto de la metodología y qué es lo que tenemos que desarrollar en el proyecto de investigación. ¿Vale? Ese es el contexto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer hoy aquí es un breve refresco, un recuerdo de elementos básicos de metodología de investigación en las ciencias sociales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo que ustedes tienen que hacer, es a partir de este refresco, a través de este recuerdo y de todas las preguntas que me hagan en el día de hoy, se me sigue, a partir de eso, tienen que acudir a la bibliografía específica que hay en el programa. Porque recuerden que en el programa hay una bibliografía de una página completa sobre metodología de la investigación. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y además de eso, lo que tienen que hacer es, si tienen dudas, preguntarme tanto en las clases prácticas como, si lo prefieren, en tutorías. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Bueno, la metodología de investigación en ciencias sociales está atravesada por muchos debates. Yo voy a hacerlo, esta exposición la voy a hacer en términos prácticos, ¿de acuerdo? No voy a hacer una exposición en términos digamos, reflexivos, sino básicamente no voy a hacer una reflexión sobre las metodologías, sino que voy a recordarles en términos prácticos las estrategias metodológicas que están disponibles. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. La primera gran diferenciación que se suele hacer en ciencias sociales, que es una diferenciación ficticia, pero que yo voy a utilizar para articular la clase, es la diferenciación entre metodología cualitativa y metodología cuantitativa, o métodos cuantitativos y métodos cualitativos, o perspectiva cualitativa y perspectiva cuantitativa. ¿De acuerdo? ¿Se ve? La perspectiva cuantitativa se asocia a el uso de un lenguaje estadístico, basado en una estandarización de la información. ¿Se ve? Un lenguaje estadístico, un lenguaje probabilístico, el lenguaje de las matemáticas aplicadas, ¿se ve? En un contexto de estandarización de la información.
¿Cuál es la lógica de una perspectiva cuantitativa? Medir, ¿se ve la idea? Medir los procesos y los fenómenos sociales, medir, estandarizar y analizar estadísticamente. Analizar con técnicas estadísticas, es decir, de análisis de datos. Sí, analizar, resumiendo mucho, se trata de medir, es decir, utilizar instrumentos de medida, ¿de acuerdo? Medir, estandarizar, por tanto, estandarizar la información, ¿vale? Transformar la realidad social al lenguaje de variables y unidades de medida, se ve, y analizar a partir de técnicas estadísticas. ¿Sí? Aunque el uso de una perspectiva cuantitativa, aunque el uso de una perspectiva cuantitativa aunque el uso de una perspectiva cuantitativa se puede aplicar a diferentes diseños, ¿vale? Por ejemplo, un diseño experimental, ¿de acuerdo? Yo aquí me voy a referir fundamentalmente al diseño que solemos llamar encuesta. ¿Se ve la idea? Encuesta. Hablamos de encuesta cuando hablamos de un diseño que típicamente a partir de una muestra probabilística, aunque no siempre, pero a partir de una muestra probabilística, aunque no siempre, ¿de acuerdo?, aplica instrumentos de medida estandarizados, que se derivan en variables susceptibles de ser analizadas estadísticamente. Ese es el marco general de la encuesta, ¿de acuerdo? ¿Vale? En sus diseños, en los diseños que ustedes están construyendo en este momento, en las clases prácticas, ¿de acuerdo? Que en sus diseños ya se han topado en ocasiones con objetivos, han desarrollado objetivos que se pueden alcanzar a través de una metodología cuantitativa o a través de una metodología o de un diseño similar o con muchas similitudes a la encuesta, ¿vale? ¿Lo ven? En algunos casos, en otros no, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos básicos de la encuesta o de esta perspectiva metodológica? Primero la muestra, ¿de acuerdo? La muestra es una porción de la población que queremos investigar, ¿vale? La muestra es un N, un número de individuos que forman parte de la población que queremos investigar. Si la población son las personas mayores de 60 años, por ejemplo, la muestra será una proporción, un número de personas de 60 años que forman parte de esa población. Lo ideal es que la muestra sea representativa. ¿Se ve la idea? Lo ideal es que la muestra sea representativa en términos probabilísticos y estadísticos. Dicho de otra forma, que los resultados obtenidos al analizar la información recogida en la muestra, ¿se ve la idea? Los resultados obtenidos al analizar la información recogida en la muestra puedan caracterizar a la población en general. ¿Se ve la idea? Nos sirvan para estimar los valores en la población en general. ¿Se ve? Pero no siempre es posible obtener muestras representativas.
por muchos motivos que no vienen ahora al caso. Muchas veces no se pueden utilizar muestras representativas. Y de hecho, en muchas ocasiones, lo que se extraen son muestras no probabilísticas, es decir, de conveniencia, por cuotas. ¿Se ve? Primer elemento, la muestra. Segundo elemento, el instrumento de recogida de la información. Que típicamente es un cuestionario. ¿Se ve? Típicamente es un cuestionario. ¿Y qué es un cuestionario? Un cuestionario es un conjunto de preguntas estandarizadas que codifican las posibles respuestas obtenidas al aplicar el cuestionario en nuestra muestra. ¿Lo ven? Al fin y al cabo, un cuestionario es un instrumento de estandarización de la información. ¿Lo ven, sí o no? Por ejemplo, cuando nosotros en un cuestionario preguntamos algo como lo siguiente, ¿vale? No quiero decir que sea una pregunta estrella de un cuestionario, algo como lo siguiente. Por favor, ¿podría indicarme, estamos hablando del tema que sea, ¿vale? Por favor, ¿podría indicarme en qué posición de la escala de ideología política se sitúa? Digo, cuando, por ejemplo, preguntamos, por favor, ¿podría indicarme en qué posición de la escala ideológica se sitúa entre izquierda y derecha? Por favor, utilice para ello la siguiente escala de 1 a 10. ¿Lo ven? Donde el 1 es extrema izquierda y el 10 es extrema derecha. ¿Se ve? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es tratar de llevar a todas las personas que responden a ubicarse ideológicamente utilizando la misma escala. ¿Lo ven, sí o no? Eso es estandarizar la información. Bueno, o es algo parecido a estandarizar la información. Y lo que vamos a crear es una variable que se llama ideología política. Y la ideología política va desde el 1 hasta el 10, o desde el 1 hasta el 5, lo que nosotros o nosotras hayamos definido. ¿Se ve la idea? ¿Vale? Y así con todo. Ustedes han manejado cuestionarios, me equivoco, o al menos los han visto. Entonces, no tengo que abundar demasiado en ello. ¿Qué ocurre? Que muchas veces queremos medir algunos procesos concretos. Por ejemplo, queremos medir funcionamiento familiar. ¿Vale? Queremos medir funcionamiento familiar. ¿Qué hacemos? ¿Le preguntamos a las personas qué tal funciona su familia? No. Utilizamos escalas previamente diseñadas y construidas para medir funcionamiento familiar. Por ejemplo, el cuestionario APGAR. El cuestionario APGAR de funcionamiento familiar, que es uno de los más utilizados en trabajo social desde hace décadas y décadas y décadas. ¿Se ve la idea? Es un instrumento de 4 ítems, ¿de acuerdo? Que mide funcionamiento o conflictividad familiar. Si ustedes ponen APGAR, A-P-G-A-R en Google, les aparece. O sea, es que pensaba que, por ejemplo, o sea, esto de, pues, cómo funciona la familia, tal, pensaba que era algo más como subjetivo que se podría medir cualitativamente, no cuantitativamente, en plan. O sea, medir es cuantitativo. Ese es el primer elemento. Con lo cualitativo, precisamente, lo que intentamos es no medir. ¿Vale? Vale. Y luego, que usted mida la percepción del individuo no quiere decir que no se pueda medir. Claro. De hecho, típicamente,
en ciencias sociales, ¿cuál es la forma en la que obtenemos información? Preguntando. Ya. Preguntando a las personas. Sí, si no, es que me he rayado. No, pero está bien, sí, lo que usted ha planteado es muy importante, porque al final hay algunas circunstancias que se miden de manera objetiva. Por ejemplo, los ingresos, ¿de acuerdo? Pero incluso en algunos elementos que son más o menos objetivos, tenemos que confiar en el juicio subjetivo de las personas. Por ejemplo, cuando en el informe FOESA o en la estrategia AROPE hablamos sobre privación material, es objetivo. Las personas no se pueden ir de vacaciones, pero tenemos que preguntarle a la persona. Hay otras que no. Por ejemplo, los registros en la Seguridad Social o los registros en el Instituto Nacional de Empleo, ¿lo ven? Pero incluso cuando ustedes ejerzan su profesión, si tienen que evaluar exclusión social, lo van a hacer a través típicamente de cuestionarios o de instrumentos que incluyen partes estandarizadas, pero esas partes estandarizadas, algunas las van a poder observar directamente, por ejemplo, el estado de conservación de la vivienda, pero otras van a tener que preguntar a las personas. Claro, ese es un poco ¿lo ven? Autoestima. Queremos medir autoestima, pero tenemos que preguntar a la persona, no hay otra. Resiliencia. Habrán estudiado resiliencia, seguro, porque está de moda. Bueno, resiliencia, hay escalas de medición de resiliencia de varios ítems, de varias preguntas. ¿Lo ven? Que es una escala de medición que nos permite clasificar a todos los individuos que contestan, en el mismo rango, en la misma escala, el mismo... ¿Lo ven? ¿Vale? ¿Lo ven sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Con esa información que nosotros y nosotras hemos recogido en un cuestionario, creamos una base de datos. Y a partir de ahí lanzamos los análisis estadísticos. Ese es el esquema general. ¿Lo ven? Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es preguntarse, ¿esto me sirve o esto nos sirve en nuestro grupo para el diseño, para pensar en el diseño a partir de nuestros objetivos? ¿Lo ven sí o no? Esto nos sirve, es decir, una estrategia basada en un cuestionario, en una muestra, en una perspectiva cuantitativa, nos sirve para alcanzar los objetivos. ¿Se ve la idea? Vale. Ustedes tienen bibliografía que les he dejado y les puedo señalar en el programa, ¿vale? Tienen bibliografía específica sobre métodos cuantitativos. ¿Lo ven? Sobre construcción de cuestionarios, sobre escalas de medición, sobre diseños de la muestra. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Ustedes saben que al final el resultado es una base de datos que se suele analizar con un software específico de análisis estadístico. Típicamente es el SPSS, o R, o Stata, o el que sea. ¿Vale? Pero recuerden que ustedes en su proyecto no tienen que aplicar los cuestionarios y hacer el análisis. Lo que tienen que formular es el diseño. Pero lo que tienen que formular es el diseño de manera detallada. No les digo que tengan que construir el cuestionario, pero sí tienen que decir los ejes que formarán parte del cuestionario. Y si van a utilizar alguna escala, ¿qué escala van a utilizar? ¿Lo ven? Si, por ejemplo, no, estamos midiendo conflictividad familiar, bueno, vamos a utilizar la escala APGAR, ¿de acuerdo? Que consta de 4 ítems. ¿Lo ven? La muestra sí hay que decir qué tipo de muestra sería. Probabilística, no probabilística, si es probabilística, si va a ser aleatoria simple o estratificada, si no va a ser probabilística, si va a ser intencional, de conveniencia, por cuotas. ¿Lo ven? Y el tamaño de la muestra. ¿A cuántas personas van a aplicar el cuestionario? ¿Lo ven sí o no?
¿Dudas? ¿Recuerdan o tienen en mente lo que es la perspectiva cuantitativa? Bueno, y sobre todo el uso de cuestionario, que es lo que... Yo, como les decía, se pueden usar cuestionarios no solo en el contexto de una encuesta, se pueden utilizar cuestionarios también en el contexto, por ejemplo, de un diseño cuasi experimental. ¿Lo ven? ¿Estudiaron diseños experimentales en...? ¿No? Bueno, pues entonces no he dicho nada. Pero en un contexto de diseño experimental o cuasi experimental, típicamente se recaban datos a través de observación o de cuestionario. Un diseño experimental o cuasi experimental es aquel en el cual queremos evaluar el efecto de una variable o de una intervención en una determinada población. ¿Se me sigue? ¿Vale? Y típicamente hay un grupo experimental y un grupo de control. Lo que se hace es comparar las puntuaciones en determinadas variables, en determinadas medidas, en el grupo experimental y en el grupo de control. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el grupo experimental recibe el tratamiento o la intervención. ¿Se ve la idea, sí o no? ¿Se ve? En algunos de sus diseños, en algunas de sus propuestas, cabría un diseño casi experimental. Por ejemplo, en aquellos que van a evaluar, por ejemplo, recursos para colectivos específicos en el ámbito educativo. Y no miro a nadie. ¿Vale? Por poner un ejemplo. ¿Vale? Claro. Un grupo experimental y un grupo de control. Aulas TEA, no aulas TEA. ¿Lo ven? ¿Vale? Porque tendrán que medir la efectividad, ¿no? Pues la pueden medir con un cuestionario o con un conjunto de escalas o lo que sea. ¿De acuerdo? 2. Hemos hablado de la perspectiva cualitativa. La perspectiva cualitativa trata de generar información discursiva, y de hecho trata de registrar a través del discurso elaborado por las personas la naturaleza de los procesos sociales objeto de estudio. Repito. La perspectiva cualitativa trata de registrar el discurso elaborado por las personas, para, a través de ese material cualitativo, a través de ese material discursivo, analizar y comprender, ¿se me sigue? Analizar y comprender los procesos sociales que son objeto de estudio. ¿Se ve? Analizar y comprender, incluso explicar los procesos sociales que son objeto de estudio. Las técnicas de los presupuestos epistemológicos son notablemente diferentes, pero no voy a entrar en ellos porque no es el objeto de esta clase, ¿vale? Básicamente lo que estamos señalando es que la naturaleza de la interacción social, ¿se me sigue? La característica distintiva de la interacción social en el caso de las personas, es decir, de nuestra especie, ¿vale? Digo, la naturaleza o las características distintivas, el lugar en el que vamos a encontrar la explicación a los procesos de interacción social, ¿vale? Es la interacción mediada por el lenguaje. ¿Se ve la idea? Toda interacción social es una interacción mediada por símbolos. ¿Lo ven? Toda interacción social
implica la construcción de significado. ¿Lo ven, sí o no? Toda interacción social implica la construcción de significado. Y el contexto, el elemento, entre comillas, el lugar donde vamos a poder comprender cómo se construyen esos significados, es en el discurso. ¿Se ve? Es en el discurso. Sí, digo que el contexto, el elemento, todo esto son casi metáforas, ¿vale? El lugar donde vamos a poder encontrar la naturaleza y el significado de nuestro objeto de estudio es en la interacción mediada por símbolos, que se traslada a la construcción del discurso. ¿Se ve? El lenguaje, la interacción mediada por el lenguaje, no mediada, es que en el caso de los seres humanos, típicamente la interacción es lenguaje. ¿Lo ven? Por eso es imposible la idea de, por ejemplo, lenguaje privado es imposible. ¿Lo ven? No existe un lenguaje privado, no puede existir. Porque un lenguaje privado no es un lenguaje socialmente mediado. ¿Se ve? ¿De qué me sirve construir un lenguaje solo para mí? Es que no puedo, soy incapaz. La naturaleza de lo social se revela en los discursos, en la elaboración discursiva. Y de hecho hay algunas teorías que lo que vienen a señalar es que todos los procesos tienen un impacto directo en los discursos. Por ejemplo, el poder. ¿Vale? Por ejemplo, el poder. Y por poner un ejemplo más concreto, la perspectiva construccionista en el ámbito de la psicología y de la salud mental viene a señalar que el discurso de la enfermedad mental es un discurso subordinado al discurso médico sobre la salud mental. ¿Se ve la idea? Cuando el terapeuta o la terapeuta y el paciente o la paciente se relacionan, lo que se están poniendo en relación son dos discursos con distinta legitimidad y distinto grado de poder. De manera que el discurso profesional, clínico, se impone al discurso de la persona que en ese caso ocupa el rol de paciente. Es un ejemplo muy rápido, ¿vale? Por lo tanto, aquí no tiene sentido medir. Digo, que por lo tanto aquí no tiene sentido medir. ¿Lo ven? Al contrario, lo que necesitamos es recopilar información discursiva suficiente para reconstruir los procesos sociales. Sí, diga. Y ahí donde entrarían las jergas, porque por ejemplo ahora que estás hablando a nivel profesional, pues no es lo mismo un discurso, porque probablemente a lo mejor la otra persona ni siquiera entiende Las jergas, los modismos o los lenguajes específicos son lenguajes sociales precisamente que lo que buscan es la diferenciación. Precisamente. Entonces esto también se podría medir, ¿o no? Bueno, se podría medir, pero ¿para qué? Quiero decir, no veo el objetivo de medir una jerga. Bueno, se puede medir el número la frecuencia de utilización de determinados No, pero términos. medir la forma en la que esa jerga establece una diferenciación de poder. Eso no se puede medir. Eso se puede analizar y comprender, pero no se puede medir. Bueno, a lo mejor se pueden observar situaciones específicas, quiero decir, observación directa, por ejemplo, pero básicamente la jerga lo que lleva es a diferenciar. O sea, pero cuando usted habla de jerga, creo que estamos hablando de cosas diferentes. Jergas son modismos del lenguaje específicos de determinados grupos sociales.
los lenguajes científicos son otra cosa, son niveles diferentes de conocimiento, que tienen un lenguaje propio, efectivamente. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo ven? Por eso al principio me genera sorpresa medir, ¿no? Ya. Lo que se hace es analizar el contexto en el cual se ponen en interacción esos dos discursos. Por ejemplo, el contexto de una consulta psiquiátrica es un contexto de poder y dominación, según esta aproximación, en el que un discurso se impone al otro y ocupa la posición hegemónica en la relación. ¿Lo ven? Mientras que las jergas, por ejemplo, las jergas típicas de determinados grupos sociales o de determinados movimientos sociales o de determinados incluso grupos generacionales, lo que implican es una diferenciación, claramente. Y de hecho, por ejemplo, la intervención en consumo de drogas utiliza mucho el lenguaje propio de las personas jóvenes y lo incorpora como, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje musical lo incorpora de manera clara. ¿Lo ven? No sé si me estoy explicando. Vale. Más. ¿Y cómo conseguimos recoger la información cualitativa? ¿Cómo? Una entrevista. Con una entrevista. ¿Qué más? Historias de vida. Luego hablamos de eso, pero efectivamente las historias de vida se reconstruyen a través de entrevistas biográficas, efectivamente. Más. Un informe social. ¿Cómo? Un informe social. Un informe social. ¿Por qué? Porque ahí plasmas la información que has recopilado, por ejemplo, de una entrevista. En el caso, o sea, aplicado a... Sí, a nuestra profesión. con el informe lo sistematizas, pero sí, bien, pero ¿cómo recogemos la información con la entrevista? ¿Con qué más? Hay más técnicas, tienen que recordarlas. Con observación. Observación directa a través de un protocolo cualitativo donde se recoge más. Observación directa, muy bien. Otra técnica. El grupo de discusión. ¿Lo ven? Las dos técnicas cualitativas más utilizadas son la entrevista en profundidad y el grupo de discusión. Y aquí voy a hacer un inciso, y esto es muy importante. Entrevista en profundidad, porque un cuestionario es una entrevista también. ¿Lo ven? Lo que pasa es que es una entrevista totalmente estandarizada. Mientras que una entrevista cualitativa típicamente suele ser abierta, es decir, no estandarizada. ¿Lo ven? Pero al final la lógica es la misma. Una persona pregunta y la otra contesta. En un cuestionario lo que queremos es clasificar las respuestas en determinadas categorías preestablecidas. ¿Lo ven, sí o no? En una entrevista en profundidad buscamos que el discurso fluya de manera natural y lo registramos íntegro. ¿Lo ven? Y luego analizamos su contenido. ¿Lo ven, sí o no? ¿Vale? Lo podemos obtener en una entrevista cara a cara, tú a tú, quiero decir, entrevista en un contexto mejor, lo registramos en una entrevista directa, pero hay otras formas de conseguir ese discurso. Por ejemplo, en un diálogo entre personas. Fíjense que tal vez lo mejor para medir determinados procesos sociales fuera, esto no sé si decirlo porque me estoy grabando a mí mismo. Bueno, como luego lo puedo editar, ¿no? Ya esta parte tengo que editarla. Ya. Digo, la mejor manera de recoger esa información, ¿cuál sería?
sería poder hacernos invisibles y dejar una grabadora en el contexto de una conversación natural. ¿Lo ven? ¿Lo ven, sí o no? Porque eso es lo que la metodología cualitativa busca. En alguna medida lo que busca es recoger de la manera más natural posible el discurso de las personas. Porque el presupuesto es que en ese discurso se va a desplegar lo social. ¿Lo ven, sí o no? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Como no podemos hacer eso, porque además no tiene nada que ver con la ética, pues lo que tenemos que hacer es crear un contexto de diálogo y de discusión. ¿Lo ven? Y un grupo de discusión es un grupo de personas que, orientadas por el investigador o la investigadora, ¿de acuerdo? ¿Se me sigue? Dialogan de manera libre o lo más libre posible y menos influida posible sobre el tema planteado por la investigación. ¿Lo ven? Vale. Estoy seguro de que ya muchos de ustedes y muchas de ustedes han dicho, ah, pues eso me viene bien para nuestro diseño. ¿Lo ven? Vale. Y seguramente sea así. Hay algo que tienen y que es muy importante y que tienen que considerar. Yo les decía, cuando hablaba de la perspectiva cuántica, dos elementos fundamentales, la muestra y la medición. ¿Lo ven? Ahora no he hablado de medición, he hablado de registro del discurso, ¿no? Pero también hay que hablar de la muestra. El muestreo cualitativo es un elemento fundamental del diseño. Dicho de otra forma, utilizar técnicas cualitativas no solo no significa que no tengamos que extraer una muestra, al contrario, tiene que ser una muestra diseñada de manera impoluta, basada no en términos probabilísticos, sino diseñada a partir de criterios teóricos. ¿Lo ven? Una muestra basada no en criterios probabilísticos, sino en criterios teóricos. Y al final, las 20 entrevistas que nosotros realizamos, o que nosotras realizamos, ¿se me sigue sí o no? Son representativas. Por supuesto que lo son. No en términos estadísticos, pero sí en términos teóricos y de proceso. ¿Lo ven? Sí en términos teóricos y de proceso. No puedo establecer generalizaciones para toda la población como lo hago con una muestra probabilística, no. Pero sí puedo asumir que estoy describiendo procesos centrales, procesos socialmente relevantes. ¿Lo ven? Dicho de otra forma, ¿no? Cuando nosotros hacemos 20 entrevistas en profundidad, no pretendemos comprender solo a las 20 personas que hemos entrevistado. Eso no tendría sentido. ¿Lo ven? Pretendemos comprender procesos que van más allá de esas 20 personas. Y eso solo lo podemos hacer si nuestra muestra está bien diseñada. Por tanto, en sus diseños tienen que diseñar la muestra. ¿Lo ven? ¿Cómo se diseña una muestra cualitativa? Estableciendo criterios. Criterios que se derivan ¿de dónde? De los objetivos. ¿Lo ven sí o no? ¿Vale? Estos criterios pueden tener que ver con características de la población. Género, lugar de residencia, ¿se me sigue? Por ejemplo, rural, urbano, ¿lo ven?
ocupación, ¿se ve sí o no? Origen étnico. ¿Lo están viendo? ¿Vale? Pero también pueden tener que ver con procesos y situaciones sociales, estatus socioeconómico. ¿Lo ven? Posición en relación al objeto de estudio. ¿Se ve sí o no? Criterios que vienen dados por nuestros objetivos y por nuestro análisis de los antecedentes teóricos y empíricos previos. ¿Se me sigue sí o no? Y que al final determinarán el número mínimo de entrevistas o el número mínimo de grupos de discusión a realizar. ¿Y cuál es el mínimo número de entrevistas? 2 por cada categoría. Mínimo. 2 por cada categoría. ¿Por qué? Porque el criterio para finalizar el trabajo de campo en una perspectiva cualitativa es la saturación de la información. Cuando nosotros entrevistamos a 3 personas y la información que surge es la misma, podemos suponer que hemos saturado la información. Y no hay que seguir entrevistando. ¿Se ve la idea? Imaginemos que estamos haciendo una investigación sobre personas sin hogar. ¿De acuerdo? Vamos a ilustrar un muestreo cualitativo. Imaginemos que vamos a realizar una investigación sobre personas sin hogar y que decidimos hacerlo desde una perspectiva cualitativa. Porque, ojo, hay estudios cuantitativos sobre personas sin hogar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Supongamos que hemos adoptado la decisión de hacer un diseño basado en técnicas cuantitativas. ¿Vale? Personas sin hogar. ¿Vale? Personas sin hogar y qué más. ¿Se ve la idea? Yo podría hacer un muestreo diciendo, bueno, pues personas sin hogar, sin más. Entonces, ¿qué haría? A la primera persona sin hogar que me encontrara, le enchufaba la grabadora. Error. Y muy grave. Todo lo que saquemos no sirve de nada. Absolutamente de nada. Porque no estará orientado teóricamente según los objetivos de nuestra investigación. Que lo que tenemos que hacer es, primero, mirar cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Supongamos que estamos investigando personas sin hogar, pero que lo que queremos ver de manera específica es género. ¿Se me sigue? Género, ¿vale? Diversidad étnica. ¿Recuerdan lo de la interseccionalidad? ¿Vale? ¿Lo ven? Y participación. Participación. Dicho de otra forma, que lo que queremos analizar son los procesos de participación en el caso de las personas sin hogar desde una perspectiva de género y étnica. ¿Lo ven? ¿Vale? Tenemos 2 elementos. Una perspectiva interseccional con 2 digamos, ejes o vectores claros. ¿Se ve sí o no? Y luego tenemos un criterio puramente teórico. ¿Lo ven? ¿Lo ven sí o no? No es una categoría sociodemográfica ni una categoría de diversidad, es un objeto de estudio. Yo quiero analizar la participación comunitaria en el caso de las personas sin hogar. ¿Lo ven? Bueno, pues tendremos que hacer una muestra cualitativa a partir al menos de estos 3 criterios. ¿Cómo sería? Bueno, pues para empezar tendríamos que decidir si la perspectiva de género implica que solo queremos entrevistar a mujeres. Y es totalmente legítimo, mujeres. ¿Lo ven? Pero es que hay otro criterio. Diversidad étnica. ¿Cómo lo operacionalizamos? Hablen a cámara. Que haya 2
personas gitanas, 2 personas blancas. Bueno, dos, el número ahora no nos importa. Vale. Tu mujer, etnia gitana. ¿Algo más? ¿Solo? Tenemos etnias. Del norte de África. Muy bien, claro. Y latinoamericanas. Y latinoamericanas. ¿Lo ven? ¿Se ve la idea, sí o no? Esto es básico, mucho más complejo que todo esto, ya lo van a ver, pero... Vale. Y participación en la comunidad. ¿Qué es eso? En el caso de las personas sin hogar. Venga, los silencios también los tenemos que editar. Por ejemplo, participación en asociaciones vecinales. ¿Se ve? O en redes informales. O en asociaciones de apoyo. ¿Se ve? Imaginemos que lo que estamos buscando es analizar las diferencias en participación a partir de los elementos redes informales y asociacionismo. ¿Se ve la idea? ¿Sí o no? Bueno, pues aquí. ¿Lo ven? Otro criterio. Pero es que además, llegados a este punto, deberíamos darnos cuenta de que lo estamos haciendo todo mal. ¿Por qué? Ya les he dado pistas en otras clases. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que solo hay una forma de sinhogarismo. ¿Lo ven? Estamos asumiendo que solo hay una forma de sinhogarismo. Recuerden que ya en una clase hablamos de esto y que precisamente tiene que ver con la complejidad de las desigualdades en las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, ¿la ocupación por necesidad es sinhogarismo? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve la idea, sí o no? Bueno. Pues ya vemos que no solo tenemos que establecer criterios en cuanto a género, etnia y tal, sino también en cuanto a la propia categoría persona sin hogar. Y es posible que aquí nos interesen algunos elementos concretos. Por ejemplo, ocupación, vivienda insegura. ¿Se ve? ¿Se ve la idea? Vivienda insegura. Sin vivienda. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Y vivienda precaria. ¿Lo están viendo? Esos son criterios teóricos. La clasificación ethos incluye no sé cuántas, ni me acuerdo de las situaciones que entran en el marco conceptual y semántico del sinhogarismo. ¿Se ve la idea, sí o no? Por tanto, ¿cómo quedaría nuestra muestra? En primer lugar, personas sin hogar, ¿verdad? Mujeres. ¿De acuerdo? Primer gran eje. Vivienda insegura. ¿Lo ven? Vivienda precaria. Sin vivienda.
Otro criterio. Etnia gitana. ¿Cuáles habíamos dicho? ¿No? Y lo mismo aquí. ¿Se ve? Y aquí, si participan o no en redes formales. ¿Lo ven, sí o no? ¿Participa o no participa? ¿Participa o no participa? ¿Participa o no participa? Por cada categoría, un mínimo de 2 entrevistas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... ¿Vale? No sé si esto sale un poco del tema, pero al ser tan específico, ¿hasta qué punto es viable poder encontrar todas esas personas que encajan? O sea, ¿cómo lo harías para encontrar a esas personas? Eso ya son cuestiones prácticas, eso ya hay que... Porque me parece súper específico. Eso tiene que ver con la viabilidad del proyecto. Si nosotros consideramos que alguna categoría va a ser imposible encontrarla, no tenemos que formularlo. De todas formas, en metodología cualitativa, el criterio de flexibilidad es mayor que en el caso de... Esto es una muestra teórica. Cuando luego vamos a la realidad, veremos si encontramos o no lo que nuestra muestra teórica nos lleva a buscar. ¿Se ve la idea? Este es un diseño que nos lleva a buscar personas, pero si no las encontramos es porque nos hemos equivocado en el diseño y lo reformulamos. O si no las encontramos, a lo mejor es porque son inaccesibles, hay que decirlo. ¿Se ve la idea, sí o no? No tenemos mucho tiempo, pero les podría poner ejemplos de investigaciones que he realizado, bueno, no yo solo, con mi grupo, y en el que de la muestra teórica inicial, en la práctica, hemos ido haciendo ajustes teóricos. Por supuesto. ¿Lo ven? ¿Lo ven, sí o no? Por supuesto. Esta es una de las ventajas de la metodología quali o de la aproximación cualitativa con respecto a la aproximación cuantitativa, que la flexibilidad es mucho mayor. En el propio desarrollo de la investigación se pueden ir introduciendo cambios, mejoras, también en la cuanti, pero en determinada fase ya se acabó esa posibilidad. ¿No se ve? Esto es muy importante. Generalmente pensamos que la muestra es algo de lo cuanti. No, la muestra es algo de la investigación, sin más. ¿Vale? Y en su proyecto de investigación, si van a adoptar esta perspectiva, tienen que hacer un diseño de la muestra. ¿Se ve? ¿Dudas? También tendrán que hacer un guión de la entrevista en profundidad o del grupo de discusión. Si en vez de entrevistas son grupos de discusión, bueno, pues tendrán que decir si es homogéneo o no es homogéneo. Pero todos esos elementos concretos tienen que leerlos. Una vez que ustedes decidan lo que vamos a hacer a partir de ahora, es una vez que ustedes decidan cuál va a ser su diseño, yo en práctica les iré orientando, pues lean este texto, lean este otro, lean, ¿lo ven? ¿Vale? Para construir su metodología. ¿Lo ven? ¿Se ve, sí o no? ¿Les queda un poquito más claro el asunto? Antes de irnos, hay una perspectiva metodológica que ha señalado la compañera, ¿vale? Y que a mí me parece muy interesante en el ámbito del trabajo social, que es la perspectiva biográfica, ¿de acuerdo? La perspectiva biográfica. Generalmente se habla de historias de vida, ¿vale? Pero en realidad la perspectiva es más amplia. La perspectiva biográfica es interesante porque incorpora en un mismo proceso la experiencia individual
con procesos sociohistóricos. Y eso yo en esta asignatura lo he repetido de manera casi machacona, la necesidad de incorporar los procesos históricos en la comprensión de las desigualdades sociales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y por lo tanto el método biográfico me parece especialmente interesante para algunos proyectos de investigación. ¿Vale? Esta perspectiva lo que puede permitir es incorporar al análisis la consideración de elementos que de alguna manera convergen en el discurso que recogemos a través de las entrevistas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego pues hay otras aproximaciones, observación participante, por ejemplo, observación no participante, método etnográfico en términos generales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero mi impresión es que lo que ustedes necesitan, sobre todo, es tener claridad con respecto a la aplicación de una perspectiva más quanti y una perspectiva más quali. Quiero cerrar insistiendo, bueno, no quiero olvidarme de insistir en que esta diferenciación básicamente es artificial. La metodología es metodología, no es quanti o quali, ¿de acuerdo? Los presupuestos epistemológicos son diferentes, pero, en fin, y de hecho lo deseable es un diseño metodológico en términos de complementariedad. ¿Ya ven? Puedo utilizar una perspectiva o herramientas cuantitativas junto con una perspectiva o herramientas cualitativas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y en esto, por ejemplo, el método biográfico es muy útil, porque nos permite incorporar datos secundarios, estadísticas, registros, el periodo histórico, al análisis de los discursos de las personas durante un determinado momento o periodo de su vida, de su biografía, que encaja o que se corresponde con un determinado momento o periodo de la historia de la sociedad en la que ha tenido lugar o se ha desplegado esa biografía.